Imagina salir una mañana a trabajar con la mente puesta en tus hijos, en tus responsabilidades, en tu futuro y nunca regresar a casa. Eso fue lo que le ocurrió a María Chindamo, una madre empresaria y mujer valiente que decidió vivir en libertad, aunque eso la convirtiera en objetivo de la mafia. Lo que vas a escuchar hoy no es una historia cualquiera, es un relato de poder, odio, venganza y silencio roto por la valentía. Quédate conmigo hasta el final del vídeo porque esta es la historia de cómo la independencia de una mujer desafió a uno de los clanes más temidos de Italia y pagó el precio más alto. Hola a todos, soy María, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Archivo Criminal. Muchas gracias por vuestro apoyo y por hacer crecer esta familia. El caso que os traigo hoy sucedió en Italia. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Si el contenido os parece interesante e informativo, os pido que le deis a like, ya que de esta forma me estaríais ayudando. Sin más, comencemos. El caso de María Chindamo. María Chindamo nació el 7 de junio de 1974 en Laureana di Borrello, un pequeño municipio de la provincia de Reggio di Calabria, en la región de Calabria, al sur de Italia. Poco se conoce de sus primeros años y de su vida familiar, salvo que fue hija de Pina de Francia y de un padre cuya identidad no trascendió públicamente. Tuvo al menos un hermano, Vincenzo, con quien mantuvo una relación muy estrecha. No está claro en qué momento falleció su padre, pero lo cierto es que los hermanos crecieron juntos bajo los cuidados de su madre. Los Chindamo eran considerados una familia pequeña pero muy unida y feliz. A medida que crecía, María se reveló como una joven de gran belleza, con ojos grandes color café que transmitían una mirada serena. Su dulce sonrisa era su carta de presentación y quienes la conocieron la describen como una mujer alegre, sincera y generosa. Tras finalizar la secundaria, obtuvo la licenciatura en Economía y Comercio, titulación que le permitió desempeñarse durante muchos años como contable. En ese periodo conoció a Ferdinando Punturiero, un joven ambicioso y de buen carácter de quien se enamoró rápidamente. Tras un breve noviazgo se casaron y se establecieron en la cercana localidad de Rosarno. Poco después nació su primer hijo, al que llamaron Vincenzino, y más tarde la familia se amplió con la llegada de dos niñas, Federica y Leticia. Con la intención de asegurar el futuro de sus nietos, el padre de Ferdinando, Vincenzo Punturiero, acordó la donación de un extenso lote de terreno situado en el barrio Carini, en el municipio de Limbadi, provincia de Vibo Valentia. Eran tierras conocidas por su rica producción agrícola y ganadera. A la vista de todos parecía tratarse de una familia próspera y con un futuro prometedor. Sin embargo, la relación entre María y Ferdinando comenzó a deteriorarse. Para marzo de 2015, María le comunicó a su marido que quería divorciarse. Al parecer, Ferdinando no supo asumir la ruptura y cayó en una profunda depresión. En abril intentó quitarse la vida sin éxito, aunque en mayo de ese mismo año, concretamente el 8 de mayo de 2015, fue encontrado colgado de las ramas de un olivo dentro de su propia propiedad. El suceso conmocionó a la comunidad y la familia Punturiero empezó a culpar a María, afirmando que la decisión de ella de poner fin al matrimonio había llevado al hombre a la desesperación. Ella, no obstante, decidió seguir adelante por el bienestar de sus hijos. Todos consideraban a María una madre dedicada, cariñosa y atenta. Ante la responsabilidad de criar a 3 menores que dependían de ella, optó por dejar su trabajo como contable y dedicarse por completo a gestionar los terrenos heredados de su esposo.
Cada mañana se trasladaba desde Laureana di Borrello, donde había regresado a vivir, hasta Limbadi para supervisar las labores de la explotación agrícola, centrada principalmente en el cultivo de naranjas y kiwis. Aunque la jornada era dura y las dificultades numerosas, María mantenía intacto su carácter alegre y su eterna sonrisa. Además del trabajo diario y el cuidado de sus hijos, colaboraba activamente en organizaciones agrícolas de su comunidad. Su actitud valiente y su espíritu emprendedor se convirtieron en un ejemplo para otras mujeres de la zona, pero también suscitaron recelos en un territorio controlado por organizaciones criminales formadas por familias poderosas y sustentadas en un machismo arraigado. Con el tiempo, María fue superando los obstáculos y a comienzos de 2016 decidió darle una nueva oportunidad al amor junto a un antiguo conocido, un agente de la policía cuyo nombre no fue revelado públicamente. En febrero de ese año publicó en sus redes sociales una fotografía junto a su nueva pareja, un gesto que para ella era de felicidad personal, pero que terminaría por convertirse en el detonante de un plan macabro que se había estado urdiendo en la sombra. La mañana del 6 de mayo de 2016, apenas 2 días antes del primer aniversario de la muerte de su exmarido, María salió temprano de la casa para reunirse con Dimitrov Sasso Emilov, un inmigrante rumano que residía en una casa rural dentro de las tierras agrícolas que ella gestionaba. Según lo previsto, debían realizar un tratamiento en los kiwis plantados en la finca. Sin embargo, María nunca llegó al encuentro. Al ver que pasaban las horas sin noticias, Dimitrov llamó al hermano de María para preguntar por ella. Preocupado, Vincenzo contactó con su sobrina Federica, quien le confirmó que su madre había salido temprano hacia la finca. Alarmado, se dirigió rápidamente al lugar y se encontró con una escena estremecedora. El coche de su hermana estaba detenido en la entrada de la propiedad, con el motor en marcha, la puerta del conductor abierta y la música sonando a todo volumen. Lo más inquietante era la presencia de manchas de sangre en la carrocería, pero ni rastro de María. De inmediato, Vincenzo avisó a la policía. Los agentes que llegaron al lugar constataron que los restos de sangre no solo estaban en el capó y el guardabarros del vehículo, sino también en el muro de la entrada. A pocos metros dentro de la finca hallaron las llaves de la empresaria. En el interior del coche estaba su bolso con el teléfono móvil, la cartera y cerca de 1.000 euros en efectivo, unos $1.100, lo que prácticamente descartaba el robo como posible móvil. La hipótesis inicial pasó a ser la de un secuestro seguido de homicidio. Se activó entonces un gran operativo de búsqueda con decenas de efectivos de los Carabinieri, que rastrearon la zona e inspeccionaron casas de campo y maquinarias agrícolas sin obtener resultados. Incluso con la ayuda de perros adiestrados llegados desde Palermo, no se logró dar con nuevos rastros. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Las pruebas en la escena indicaban con claridad que María había sido atacada. Se encontraron huellas de arrastre con sangre en el pavimento, lo que señalaba que fue reducida por la fuerza. El análisis policial sugirió que al llegar a la finca, María bajó del coche con las llaves en la mano para abrir la puerta, momento en que fue sorprendida por varios atacantes. Durante la agresión, las llaves habrían sido lanzadas por encima del muro hacia el interior de la propiedad. Golpeada brutalmente, dejó huellas ensangrentadas en el capó y en el parachoques mientras intentaba volver al vehículo para escapar. Sin embargo, fue alcanzada de nuevo, derribada y finalmente arrastrada hacia un vehículo desconocido que la llevó con un rumbo incierto. Desde el primer momento, una de las principales líneas de investigación apuntó a la venganza relacionada con su nueva relación sentimental. No era un detalle menor que su desaparición ocurriera pocos días después de publicar la fotografía con su pareja en redes sociales y justo a 2 días del aniversario de la muerte de Ferdinando, de la cual la familia Punturiero la responsabilizaba por haber solicitado el divorcio.
Además, los Punturiero mantenían lazos con el clan Veloco de Rosarno, considerado uno de los grupos más violentos de la llanura de Gioia Tauro. Según esta hipótesis, Vincenzo Punturiero, ya fallecido, no solo sufría por la pérdida de su hijo, sino que también sentía la humillación de haber sido despojado de sus tierras, ahora gestionadas por María. No obstante, pronto las evidencias llevarían a los investigadores a descubrir que tras el rapto y presunto asesinato de la empresaria se escondía algo mucho más oscuro, una trama compleja que superaba con creces la idea de una simple venganza familiar. En el curso de las pesquisas, la policía revisó las cámaras de seguridad de la finca colindante a las tierras de María, propiedad del empresario Salvatore Ascone, conocido como Upinularu o Mangiasuni, sospechoso de narcotráfico. Sin embargo, se comprobó que las grabaciones habían sido manipuladas, lo que eliminó toda posibilidad de contar con imágenes clave del momento en que se produjo el ataque. Pronto se reveló que Ascone formaba parte del poderoso clan Mancuso, interesado en apropiarse de los terrenos gestionados por María. Este clan, además, era aliado de los Veloco, vinculados a la familia Punturiero, lo que añadía una capa más de complejidad al caso. Múltiples intereses y venganzas cruzadas se entrelazaban alrededor de su desaparición. Durante meses, la incertidumbre mantuvo en vilo a Italia. Aunque la participación de algún familiar de su exmarido no fue descartada, la mirada también se dirigía hacia la temida 'Ndrangheta, una de las organizaciones criminales más influyentes del país, junto con la Camorra y la Cosa Nostra. La 'Ndrangheta se ha enriquecido principalmente gracias al tráfico de cocaína en Europa, además de otros delitos como la extorsión y la usura. Se calcula que actúa en 49 países y que sus tentáculos alcanzan a distintos niveles de la sociedad. Según diversas fuentes, sus orígenes se remontan a mediados del siglo XIX y su nombre de raíz griega significa hombre bello o valiente. En este contexto, la actitud independiente de María resultaba peligrosa. Su decisión de abandonar la contabilidad para convertirse en empresaria agrícola, su libertad personal al retomar la vida sentimental y su determinación para defender sus tierras chocaban frontalmente con los intereses de la mafia. De hecho, un año antes de su desaparición, Ferdinando Punturiero había denunciado a Ascone por usar ilegalmente un camino agrícola que atravesaba sus tierras. El asunto quedó inconcluso tras la muerte de Ferdinando, pero reflejaba la tensión existente con su vecino. En 2017, un año después del crimen, Ascone fue detenido como sospechoso del asesinato, aunque poco después quedó en libertad por falta de pruebas. Mientras tanto, la familia Cindamo, con Vincenzo al frente, no se daba por vencida y exigía incansablemente verdad y justicia, acompañada por Federica, por su madre Pina y por organizaciones de mujeres y de derechos humanos. El caso dio un vuelco inesperado en febrero de 2020, cuando Antonio Cosidente, antiguo miembro del clan de los Basilischi convertido en pentito, nombre que en Italia se denomina a los arrepentidos que colaboran con la justicia, declaró ante los magistrados de Catanzaro. Cosidente aseguró que el autor material del asesinato había sido precisamente Salvatore Ascone, información que conoció a través de un miembro de la familia Mancuso con el que compartió celda en 2019. Su testimonio condujo a la detención de Ascone en julio de 2020, aunque una vez más fue liberado por falta de pruebas. Las cámaras de vigilancia manipuladas en el lugar del crimen seguían siendo la pieza clave ausente en la investigación. Aunque las investigaciones parecían haberse estancado, en enero de 2021 salieron a la luz estremecedores detalles sobre el crimen gracias a las confesiones de distintos pentiti. Según Antonio Cosidente, el ataque contra María Cindamo, de 42 años, fue un castigo por haberse negado a vender sus tierras a la mafia. La mañana del 6 de mayo de 2016, la empresaria fue secuestrada, asesinada y posteriormente su cuerpo fue introducido en una máquina trilladora. Los restos habrían sido arrojados a unos cerdos hambrientos para hacer desaparecer cualquier rastro.
Esta versión fue confirmada por otro colaborador de la justicia, Emanuel Mancuso, hijo de Pantaleone Mancuso, alias el ingeniero, jefe del clan. Durante su estancia en prisión, Emanuel relató a Cosidente los pormenores de aquel brutal final. Tras arrastrarla hasta una furgoneta, María fue llevada a una casa colonial donde fue asesinada, triturada y finalmente entregada a los animales. Según su testimonio, el plan fue cuidadosamente diseñado. Sabían que ese día María acudiría a la finca para reunirse con sus trabajadores, lo que facilitaba tenderle una emboscada. Aparentemente fueron 3 los atacantes, posiblemente conocidos por ella, razón por la que no sospechó al verlos. Además, eligieron la fecha con premeditación, justo antes del aniversario de la muerte de Ferdinando, para desviar las sospechas hacia una venganza familiar. Y en efecto, en un primer momento la policía centró sus pesquisas en los Punturiero. La crudeza de los relatos causó horror en la opinión pública italiana, que condenó la atrocidad del crimen y se unió al clamor de la familia Cindamo en su exigencia de verdad y justicia. Para los seres queridos de María fue especialmente devastador enterarse de sus últimos momentos a través de los medios de comunicación. En mayo de 2021, al cumplirse 5 años de su desaparición, familiares y activistas se reunieron en un acto conmemorativo para recordarla. Más allá de exigir justicia, el homenaje buscó resaltar su legado como mujer valiente, libre e independiente, que se enfrentó a las imposiciones de su entorno y al poder del crimen organizado. Aunque las declaraciones de los Pentiti habían permitido encarcelar a Salvatore Ascone en 2020, el hombre fue liberado nuevamente por falta de pruebas. El caso permanecía en un callejón sin salida hasta el 7 de septiembre de 2023, cuando la Fiscalía de Catanzaro presentó los resultados preliminares de la Operación Maestrale Cartago, llevada a cabo por la Dirección Distrital Antimafia. Más de 600 agentes de los Carabinieri participaron en el operativo, que derivó en la detención de 84 personas en todo el país, entre ellas abogados, hosteleros, responsables sanitarios, políticos e incluso el expresidente de la provincia de Vibo Valentia. También fue arrestado una vez más Salvatore Ascone, considerado uno de los responsables directos del brutal asesinato de María Cindamo. Según las investigaciones, Ascone, junto con su hijo Rocco, que en aquel momento era menor de edad, y otro cómplice ya fallecido, manipuló las cámaras de vigilancia cercanas a la finca de María para impedir que quedara constancia de lo ocurrido la mañana del crimen. El fiscal calificó el asesinato de desgarrador y explicó que en él confluyeron 2 motivos principales. Por un lado, el resentimiento de la familia Punturiero, que culpaba a María de la muerte de Ferdinando, y por otro, el interés del clan Mancuso en apropiarse de los terrenos agrícolas que ella administraba. Ascone actuaba como intermediario del clan en la zona, y se dice que incluso llegó a ofrecerle a María un precio superior al del mercado por sus tierras. Ante su negativa, se puso en marcha el plan para eliminarla. Según el informe de la Fiscalía, a cambio de su desaparición, el clan le devolvería a Ascone el control criminal de la zona. En esta ocasión, las declaraciones de los Pentiti fueron respaldadas por nuevas pruebas. Uno de los testimonios más reveladores fue el de Manuel Mancuso, quien aseguró que ganó la confianza de Rocco Ascone al regalarle una moto de motocross. El joven terminó confesándole detalles aterradores: cómo saboteó las cámaras, cómo sorprendieron a María en la entrada de la finca, la violencia que sufrió y el modo inhumano en que hicieron desaparecer su cuerpo. Según su relato, los cerdos tardaron apenas 20 minutos en devorar los restos triturados de la mujer. Lo poco que quedó, principalmente huesos, fue destruido en el campo al pasarles por encima un tractor de oruga. Finalmente, Salvatore Ascone, de 57 años, fue enviado a la prisión de Secondigliano a la espera de juicio. La primera audiencia tuvo lugar el 14 de marzo de 2024 en el Tribunal de lo Penal de Catanzaro, donde compareció acusado de haber participado en el rapto y asesinato de María Cindamo.
Para la familia, después de 8 años de angustiosa espera, la incansable lucha por la verdad y la justicia empezaba a dar sus frutos. Vincenzo declaró que al menos ya conocían el nombre de uno de los culpables y que aquello era solo el inicio de un largo camino. La desaparición de María había golpeado duramente a la familia, sobre todo a sus hijos y a su madre, Pina de Francia, quien falleció en diciembre de 2022 sin llegar a haber justicia para su hija. Federica, la hija mayor, inició estudios de Derecho con la aspiración de convertirse en magistrada, convencida de que la libertad de su madre escandalizó a una sociedad donde aún se teme a las mujeres libres e independientes. Hasta la fecha de la investigación para este vídeo, el único acusado formal por el crimen de Maria Cindamo es el empresario agrícola y presunto narcotraficante Salvatore Ascone, vecino de la finca de la víctima en Limbadi. Sin embargo, los abogados de la familia que actúan como parte civil en el proceso sostienen que aún hay otros responsables en libertad y han pedido que las investigaciones se amplíen para identificar a todos los implicados. Según los informes, el método utilizado para deshacerse de los restos de María no era inédito en Italia. Lo que lo hizo particularmente atroz fue que era la primera vez que una mujer asesinada por el crimen organizado era dada como alimento a los cerdos. A pesar de su trágico final, María se convirtió en un símbolo de resistencia para muchas mujeres de Calabria. En septiembre de 2021, el Centro de Estudios de la Mujer Mili Vila de la Universidad de Calabria instituyó un concurso académico con su nombre, destinado a premiar tesis sobre discriminación, violencia de género y feminicidio, especialmente en contextos vinculados con el crimen organizado. En 2024, el Ayuntamiento y la Escuela Limbadi conmemoraron el Día Internacional de la Mujer con un acto en su honor. Se inauguró un salón en memoria de Maria Cindamo, se exaltaron sus valores de libertad e independencia y se anunció que una calle del municipio llevaría su nombre. Aún así, la brutalidad y la deshumanización de su asesinato conmocionaron a toda Italia. Durante 8 años la historia de María ha sido seguida de cerca por una sociedad calabresa que aún espera que la justicia logre imponerse sobre el poder de las mafias. La vida y muerte de Maria Cindamo nos dejan una herida profunda, pero también una enseñanza inmensa. La libertad y la dignidad tienen un precio, y hay quienes prefieren pagar con su vida antes que renunciar a ellas. Recordarla no es solo honrar a una víctima de la mafia, es reconocer el valor de una mujer que eligió ser dueña de su destino, aunque ese camino estuviera lleno de amenazas. Hoy su nombre sigue vivo en las calles, en las aulas y en la memoria de quienes creen en una Calabria y en un mundo más justo. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Qué estamos dispuestos a hacer cada uno de nosotros para que ninguna otra mujer tenga que pagar con su vida el simple hecho de ser libre? Bueno, y hasta aquí la historia de hoy. Me gustaría que dejes tu comentario u opinión. ¿Qué opinas sobre este terrible suceso? Antes de irte te pido que dejes un me gusta y si este contenido es de tu interés, suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita para seguir los contenidos que voy subiendo al canal, ya que trataré de seguir subiendo varios vídeos por semana. ¡Saludos!